Voy a invitarles a ir a la escritura, al Evangelio de Mateo, capítulo 25. Voy a leer aquí el texto de la escritura. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes, porque las insensatas al tomar las lámparas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite con las vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Pero a la medianoche hubo un clamor: He aquí el esposo, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron diciendo: Id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Pero mientras iban a comprar, llegó el esposo, y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas, y fue cerrada la puerta. Luego las otras vírgenes también llegan diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: En verdad os digo que no os he conocido. Velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. Esta es una maravillosa llamada de atención tan amorosa de parte del Señor para algo que Él mismo nos invita a velar y a orar. Y hace una semejanza en un lenguaje muy de Torá entre el reino de los cielos, que es el mismo. Él es el reino de los cielos. La palabra el reino de los cielos es una palabra mesiánica, se refiere a Yehoshua HaMashiach. Y dice: será semejante a 10 vírgenes que salieron al encuentro del esposo. Y todo lo que está en este texto necesitamos mirarlo sin nuestra mentalidad occidental, porque aquí de entrada está diciendo que las vírgenes salieron al encuentro del esposo. La última boda que el Señor me dio la alegría y privilegio de oficiar fue la boda de Miguel y Camilita. Y en todas las bodas occidentales, el esposo es el que tiene que esperar hasta que la novia llegue. Pero la figura aquí, dentro de la perspectiva de la cultura de las bodas en el pueblo de Israel, la que sale al encuentro del esposo es la esposa. Es diferente. Pero dice que entre estas habían 5 insensatas y 5 prudentes, y detalla muy claro la razón de la insensatez y el secreto de la prudencia. Y la razón de la insensatez es que al tomar las lámparas no tomaron consigo aceite. Cuando miramos el diseño del Mishkan, del santuario, sabemos que lámpara es a nuestros pies su palabra, la menora. De hecho, la palabra menora se forma de la palabra nerot, que es una lámpara. Y es un símil de la escritura. Y el tema es que nosotros podemos tomar las lámparas, pero usa otro elemento que es el aceite. Y el aceite en la cultura de Israel es el símbolo de la sujeción, de la obediencia a lo que está en la lámpara. Sin aceite, sin obediencia, no importa qué tanta lámpara tengas, la una no puede ir independiente de la otra.
Las prudentes tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Fíjense que aquí el orden es inverso, tomar lámpara pero no poner aceite. Pero las prudentes, el tema es inverso, tomaron aceite, tomaron obediencia, tomaron sujeción, tomaron shemá, tomaron vigilancia juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, no sabemos cuándo venga, solo sabemos por las señales que está cerca. Dice, todas cabecearon y se durmieron, pero a la medianoche hubo un clamor, he aquí el esposo. Salida a su encuentro, y todo lo que ocurre es que al no tener aceite, no tener sujeción, al no estar siguiendo detalladamente la Torá, no estamos preparados, no estamos preparados. Es este seguimiento en obediencia, este vigilar la escritura, la que nos está preparando. Entonces se levantaron, arreglaron las lámparas y las insensatas pretendieron resolver a última hora lo que requiere días, meses y, ¿por qué no, años de preparación? Lo que está diciendo que a última hora están pidiendo, dadnos de vuestro aceite. O sea, ¿cómo tomo de la obediencia de otro para mí? Yo no puedo vivir de la obediencia de otro para mí. ¿Por qué te pedimos, dame de tu aceite? Porque obviamente nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes, por eso entre otras eran prudentes, dijeron, id a los que venden y comprad. La escritura dice, compra. Compra la verdad, no la vendas. Cómprala. No sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Y en ese momento llegó el esposo y obviamente las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas y fue cerrada la puerta. Y el mensaje de recomendación de esta porción es velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que vendrá el Señor. Voy a cambiar mi pantalla. Solamente hago una pregunta y cualquiera habilita el micrófono y me dice, sí, estoy viendo la presentación. Con que uno me diga es suficiente. Sí, estoy viendo la presentación. Sí. Gracias por ser tan comedido. Vamos hacia las fiestas de otoño, empezando el próximo martes 23. Y esta porción que acabamos de leer es exactamente una exhortación a algo tan amoroso de parte del Padre y tan pedagógico como son sus convocatorias. Sus convocatorias nos permiten estar preparados. Sus convocatorias son ensayos en el tiempo y llevamos, bendito el Señor, 10 años celebrando ensayos. Y en uno de estos ensayos Él regresará. Las fiestas de otoño tienen un común denominador y se refiere a lo que la Escritura llama el día del Señor. Las 4 fiestas de otoño son como las aristas de un diamante, que todo el diamante lo llamaríamos el día del Señor. La segunda venida de Mashiach. Y si ustedes, hermanos, y yo vivimos atentos al mundo en que vivimos, cada día los tiempos son más peligrosos y más oscuros. Los últimos acontecimientos en este país en que vivimos indican la oscuridad en la que vivimos. Por eso la escritura dice, velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Velar implica estarnos preparando. Por eso dice, por esto sabed que si el dueño de casa supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Qué no tenían las vírgenes
insensatas no tenían preparación, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no penséis. Y para poder entender esta parábola, necesitamos conocer un poquito de lo que es en la cultura hebrea el matrimonio hebreo y sus distintas fases. En la cultura occidental se pondera mucho el amor a primera vista. En la cultura hebrea realmente no es así. En el contexto cultural del Israel bíblico, el matrimonio se desarrollaba en varias fases y cada una de esas fases tiene una carga maravillosa de simbolismo espiritual y profético. Y estas etapas, que eran conocidas para los creyentes del primer siglo, por supuesto al Mashiach, que les permitían comprender profundamente estas fases, porque era así como ellos se casaban. Por eso, desde esa perspectiva, él compone la parábola de las 10 vírgenes como una invitación a estar preparados. En el contexto hebreo, el matrimonio se desarrolla a través de inicialmente, y todo esto, como lo vamos a ver, es completamente profético. Lo primero que ocurre se llama shidujin y es el acuerdo de compromiso. Y es completamente revolucionario en la cultura hebrea porque el que escogía a la esposa para su hijo era el padre. Esto ya de por sí es completamente diferente. Si ustedes y yo hemos leído Génesis 24, recordamos la historia de cómo Abraham comisionó a su siervo Eleazar y le dio las instrucciones de cómo encontrar esposa para Yitzhak. Y fue el padre el que hizo los arreglos y comisionó a su siervo para que trajera de Aram a Ribca, a Rebeca. Pero tipológicamente, toda la escritura valga la redundancia, está estructurada a través de tipologías. El padre, Elohim Adonai, eligió una esposa para su hijo, como dice Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo. Cuando la escritura se refiere a la fundación del mundo, no está hablando de la creación del mundo. Entonces, en primer lugar, hay un acuerdo, hay un compromiso, hay un shidujin en el cual el padre escoge la esposa para su hijo. Después de esa primera fase viene lo que se llama kidushin o erusín, que ya es el desposorio legal. Y en esta fase, en la cultura bíblica hebrea, el novio ofrecía un precio por la novia, compartía una copa de vino y entonces se sellaba el pacto. Para ese momento eran legalmente esposos. En Éxodo la escritura dice como, como parte de la Torá, perdón que aquí me salí por buscar el texto de la escritura, como parte de la Torá, dice aquí en Éxodo que él debería pesar el dinero conforme a la dote de las vírgenes. O sea, el novio tenía que pagar una dote y dice muy claro, conforme a la dote de las vírgenes. Eso es exactamente un simbolismo maravilloso de lo que hizo el Mesías por nosotros. Para ese momento en que el novio ofrecía un pacto y pagaba la dote, el pacto se sellaba y ya eran legalmente esposos. Si queremos ubicarnos en la cultura del Nuevo Testamento, en esta fase se encontraba Miriam con Joseph, su esposo. Ella había pasado por el desposorio legal, pero no habían pasado las otras fases.
Pero en Lucas 22:20, siendo que el novio paga una dote, en Lucas 22:20, la escritura lo dice muy claro, que él pagó la dote. E igualmente la copa, después de haber cenado, que tenía en su mano, y dijo, esta copa es el pacto innovado en mi sangre. Él pagó la dote. Nosotros estamos en una fase de desposorio legal con nuestro esposo, pero el matrimonio aún no se ha consumado. La siguiente fase es lo que se llama el periodo de preparación. A ver si resumo, el padre escoge la novia, el novio paga la dote y viene un periodo mutuo de preparación. El novio preparaba una habitación, una jupá, y la novia debía estar lista. ¿Y cómo estaba lista? Debía purificarse, debía hacerse compatible, porque todo esto es una copia modelo de la boda de Adonai con su pueblo en el monte Sinai. Había un detalle muy importante y era que se preparaba la habitación donde la pareja iba a vivir. Eso incluía la preparación. El Señor dijo, Yehoshua, en Juan 14, 2 al 3, voy a preparar lugar para vosotros. Desde esta perspectiva, al final de todo ese periodo, el matrimonio llegaba a su fase final, la cuarta fase, que es la aparición del novio. Esta fase se llama Nisuín. El novio venía en un momento inesperado. Si recuerdan en la lectura, el novio vino a medianoche y por esa razón el novio sorprendía a la novia que estaba en un plan de preparación. Él venía de manera inesperada con antorchas y chofar. Y si la novia no estaba preparada, pues ya leímos lo que está en la figura de la parábola. Esto refleja exactamente esta fase donde con esta ilustración que logré encontrar aquí, pues estas damas no estaban preparadas. No estaban preparadas. Es lamentable. La jupá y el banquete entonces ya es el día en que la boda se consuma. Cuando ellos entran al aposento, se celebraba un banquete, Apocalipsis 19, 7 al 9, Apocalipsis 19, 7 al 9, dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado. Y qué precioso, miren la coherencia de lo que les estoy diciendo, porque Apocalipsis fue escrito por un hebreo con mentalidad hebrea y cultura hebrea. Las bodas han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Y cuál es la preparación? Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Hace 3 semanas el Señor nos decía las cosas que Él quiere, hacer justicia, seguir procedimientos, las, los mandamientos, la obediencia son el aceite para que la lámpara esté encendida. Y aquí está diciendo claramente este texto de la Escritura que la novia que se ha preparado entra al aposento para celebrar la boda. Hermanos, hace falta que nuestro esposo regrese en medio de la noche, la cual cada día es más oscura. La parábola de las 10 vírgenes es una advertencia seria a mantener el aceite, el espíritu, a estar vigilantes como una novia santa esperando a nuestro esposo. Es la mejor manera como podría rápidamente dar a entender el contexto de esta parábola.
Nada en la escritura es producto de otra cosa que el cumplimiento de un plan preparado por Adonai desde la eternidad. Todo hace parte de un plan maestro. Y hermanos, han llegado las convocatorias de otoño. Las convocatorias de otoño, voy a hacer una panorámica rápida, son el cumplimiento maravilloso de ese plan perfecto y hacen parte de 4 bloques en la Torá y tienen un cumplimiento profético en el Mesías Yehoshua, porque nada de las convocatorias tiene valor si nosotros no tenemos al Mashiach. Qué honor, qué bendición y qué privilegio que nosotros no celebremos como rituales fríos, vacíos, las convocatorias, porque en la bondad de Adonai, el Mashiach a nosotros se nos ha revelado, como bien lo evidenciamos por los testimonios que Él nos regala. Voy a hacer una revisión rápida de las convocatorias de otoño, porque el próximo martes es propiamente Yom Trua. Yom en la escritura es la palabra para día y Trua es la palabra que implica clamor, que implica alarido, que implica sonido de guerra, que implica sonido de victoria. Esta es la primera convocatoria del mes de Tishrei, el mes séptimo, y es una conmemoración al sonido de chofar. Levítico 23, 24 nos enseña acerca de esto. Dice aquí, habla a los hijos de Israel y diles, Levítico 23, 24, en el mes séptimo, el primero del mes, próximo martes, hermanos, será para vosotros de solemne reposo. Quiere decir que a la caída de la tarde del próximo martes entramos a la convocatoria de Yom Trua. Y dice aquí muy claro, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y como ya entendemos el concepto, no haréis ningún trabajo de servidumbre, o sea, será un Shabbat, un Shabbatot. Shabbatot es una palabra plural, que esta semana, por la gracia de Dios, tenemos este Shabbat y el Shabbat del próximo martes. Dice, y haréis acercar ofrenda ígnea ante Achén. Entonces, la palabra trua, como ya les dije, implica ese sonido a través del chofar que contiene 7 toques diferentes que tienen todo un valor y una simbología preciosa. Y esto tiene una conexión con el pasado y con el futuro. Nos conecta con el pasado porque tal como lo relata capítulo 19 de Éxodo, en un sonar de chofar, en un sonar de la trúa, Elohim descendió al monte Sinai y nos entregó la Torá. O sea, que este próximo martes, cuando hagamos sonar el chofar, lo que estamos es diciendo, aquí está la lámpara en la que nosotros hacemos bien en ponerle el aceite de nuestra sujeción, de nuestra vigilancia, no de nuestro descuido, no de nuestro menosprecio, como aprendíamos anoche, que Israel llegó a volverse mecánico porque ya sabían las cosas y entonces fueron perdiendo vigencia los corbanot que presentaban. Y ese es el peligro de estar repitiendo estas cosas y de pronto comenzar a minimizarlas pensando que tienen que ver con el pasado, pero no, todo tiene que ver con un hecho histórico del pasado y con una proclamación
del futuro que nos espera. ¿Cuál es el valor de la Truá después de mirar al pasado con la entrega de los mandamientos? Es el futuro. En Primera de Corintios 4:16, la escritura dice aquí, muy hermoso, dice, porque el Señor mismo, entonces Primera de Tesalonicenses 4:16, aquí está la mirada hacia el futuro cuando suene el chofar. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con chofar de Elohim, la traducción dice con trompeta, descenderá del cielo. O sea, miramos al pasado, miramos la Torá, agradecemos la Torá, sabemos que la Torá se entregó como ese compromiso de bodas, pero sabemos que la boda no se ha consumado y que cuando suene el chofar aparecerá el esposo y es tan precioso que dice, los muertos en Machiach resucitarán primero. Todos aquellos creyentes que murieron y el esposo no había llegado, serán resucitados maravillosamente para estar vestidos de bodas. Esto es glorioso, mis hermanos. Dice, después nosotros, los que vivamos, quiera Dios que seamos usted y yo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí hay un término de lo veloz que van a ocurrir las cosas. La palabra arrebatados habla de la velocidad como van a ocurrir la transformación y el Señor nos transformará para que estemos preparados para la boda. Esto lo repite igualmente el apóstol Pablo a la carta a los Corintios, dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, es lo que han traducido como arrebatados. Es un término que habla de la velocidad con que va a ocurrir. A la final trompeta, al sonido del último chofar, dice, porque sonará el chofar y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces la primera convocatoria que celebraremos el próximo martes es una mirada hacia el pasado para que recordemos el pacto de bodas, para que recordemos que el Señor nos entregó la ketubá de bodas, la escritura, la Torá, con los compromisos que Él asumió y con los detalles para que nosotros nos preparemos. Por eso, John Trua revela una maravillosa dimensión mesiánica, porque lo que vamos a estar haciendo el próximo martes es anunciando el regreso glorioso de Yehoshua Hamashia, esperando que sea pronto que suene el último chofar. Así las cosas, mis hermanos, se abre el próximo martes una temporada de 4 convocatorias. La primera se llama Yom Truah, pero también Yom Truah nos recuerda que en el día de su resurrección hay 2 salmos en la escritura que se llaman de ascensión. Machiach subió el día de su resurrección, regresó a su lugar a sonido de chofar. Y en alguno de esos textos de esos salmos mesiánicos dice, bienaventurado el pueblo que sabe alabarte. Esa es la traducción, pero eso no es lo que dice el texto hebreo. Lo que dice el texto hebreo es, bienaventurado, hay felicidad para el pueblo que distingue, que conoce el sonido del chofar. Al sonar el chofar, cada que lo hacemos, nosotros estamos anunciando un mandamiento que incluye una promesa, yo volveré. El segundo bloque, que ocurre también temprano en el mes de Tishrei, es el día de Yom HaKippurín, que habla del juicio y la reconciliación final. Yom Kippur está expresado, Yom HaKippurín, en Levítico 23, 27 al 28, que era el único día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para interceder reconciliación por todo Israel.
En ese sentido era un día de reconciliación nacional. Pero nosotros ya no miramos a Yom Kippurín en relación al pasado. Nosotros lo miramos en relación al futuro. Porque en ese día Israel todavía se humillaba en ayuno. Cuando nosotros celebramos el ayuno de Yom Kippurín, lo que estamos es declarando que llegará muy pronto el día en que no necesitaremos alimento porque ya tendremos una naturaleza nueva, que no dependeremos de la alimentación como factor de vida, porque nuestra vida será incorruptible y la muerte ya no tiene conexión con nosotros. Pero su cumplimiento profético es la obra redentora del Mashiach en los cielos. Voy a leer Hebreos 9, 24 al 28. Es un repaso panorámico de lo que son las convocatorias de otoño para que los nuevos se vayan implementando poco a poco y los que conocemos esto de atrás le demos el valor que corresponde. Tengamos mucho cuidado porque muchas veces cuando ya sabemos las cosas, tal vez tenemos la mentalidad, ah, sí, yo eso ya lo sé, pero ni siquiera lo reseñamos en la agenda ni lo hacemos respetar. Y aquí en Hebreos 9:24, y lo tengo en mayúsculas resaltadas y de tamaño gigante, dice, porque no entró el Mesías, Mashiach, en un santuario hecho por manos, ese Mishkan, ese templo, no entró allí. Dice representación del verdadero. Lo que hizo Moche aquí en la tierra fue una representación de lo que Elohim le mostró en el cielo mismo. Y ese día, cuando él regresó, entró para presentarse delante de su propio tribunal por nosotros y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esto fue lo que ocurrió el día de Yom Kippurín que cumplió el Mesías. Entonces, hay una obra maravillosa en los cielos y su regreso que será visible en un día, en el día del Señor, en una de estas 4 convocatorias. Para ese momento, la escritura dice que Israel, el mismo pueblo que lo traspasó, seguramente en un periodo como estos, reconocerán al que traspasaron y vendrá un tiempo maravilloso de restauración. Eso está en Zacarías 12:10. Voy a leerlo aquí. Dice la escritura algo maravilloso. Dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Qué maravilloso cuando el Señor derrame, cuando el Señor restaure lo que Él comenzó un día. Eso será el sentido profético de celebrar en su fecha de convocatoria. Les ruego encarecidamente, revisen sus agendas, no seamos descuidados, respetemos las convocatorias. Eso es lo que expresa la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Cada que nosotros descuidamos las convocatorias, las eludimos, justificamos cualquier excusa, estamos dejando de poner aceite en la Torá, en la lámpara. No está bien hacerlo. Les encomiendo, les recomiendo encarecidamente, démosle el valor que merecen. El tercer bloque
de las convocatorias de otoño tiene un valor maravilloso profético que se llama la convocatoria de Sukkot. Y Sukkot tiene un valor tan precioso que indica el momento en que el Eterno, Adonai Yehoshua HaMashiach, esté morando con nosotros en la tierra para siempre. La convocatoria está delimitada claramente en Levítico 23, del 34 al 36, y lo que hace también es mirar hacia el pasado. Conmemora la morada temporal de Israel en el desierto. Pero para nosotros, tener la alegría, y yo les pido, comencemos a pensar, comencemos a decir cómo voy a construir mi sucá, en qué lugar de mi casa la voy a construir, porque apunta a un recuerdo del tiempo cuando Israel moró temporalmente en tiendas en el desierto. Pero esas tiendas tan frágiles nos enseñan que este tabernáculo se va cada día, como decía Dorita al comenzar su testimonio, se va debilitando. Los años, la edad, la enfermedad van debilitando este santuario, este tabernáculo, pero la escritura dice que tenemos uno no hecho de manos en el cielo. Entonces, es recordar que esto tan frágil que es nuestra vida va a tener una plenitud de restauración cuando Yehoshua regrese. Zacarías 14:16 muestra que todas las naciones subirán a adorar en Jerusalén durante Sukkot. En una fiesta de Sukkot, cuando en el templo se derramaban cantidades de agua desde el estanque de Shiloah. Shiloah, que la traducción dice Chiloé, Siloé, lo que significa es el enviado. Y de esa piscina del enviado de Shiloah, un hombre de Machiach, se traían grandes cantidades de agua para lavar el altar del sacrificio, que a costa de todos los sacrificios de un año debía ser lavado. Y el pueblo, mientras vertían esas cantidades de agua traídas de Shiloah, el pueblo clamaba y decía, Ochana, Ochana, Ochana Rabá, que significa, oh Señor, sálvanos ahora. Y fue en ese momento cuando Machiach se puso en pie, alzó la voz y dijo, el que cree en mí, como dicen los escritos, la Torá, de su interior correrán ríos de agua viva. Son 7 días donde la escritura nos da un mandamiento de habitar en nuestra sucá. Al final de esos 7 días, el octavo día se llama Chemini. Chemini en hebreo es octavo. Chemini Atzeret. Apocalipsis 21:3 lo menciona. Voy a buscarlo aquí. Apocalipsis 21:3 para que lo leamos. Un segundo, una panorámica desde una perspectiva de estar preparados. No permitamos que nos pase lo que les pasó al Israel de la tierra de Israel, al Israel bíblico. Aquí dice la escritura, oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí el Mishkan, el santuario de Dios con los hombres. Este es Machiach mismo. Él descenderá y morará con ellos y serán pueblos suyos, y qué precioso, Dios mismo estará con ellos. Al construir nuestra sucá, no solamente estamos recordando que nuestros hermanos vivieron en tiendas de campaña, sino que estamos recordando que nosotros entraremos con Él a la Jerusalén celestial, y que al hacer todos estos
estas convocatorias, al ser obediente, al no dejarlos pasar, sino respetarlos y llegar el día y la hora a hacerlo, estamos echando aceite a la lámpara. Me llama la atención que el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, tenía un llamado muy profundo a la evangelización. Sin embargo, estando tan ocupado plantando iglesias y congregaciones, él cambió de agenda para poder estar en una de las convocatorias. Si esto lo hizo este hombre, ¿quiénes somos nosotros para no someter nuestra agenda a lo que merece respeto y honra? Pidámosle al Señor que con esta información pertinente nosotros respetemos y nos preparemos como es debido. Coloco aquí en esta pantalla las fechas. Les ruego que les tomen, si pueden, desde su celular una foto de las convocatorias, las 4 convocatorias de otoño. La primera, John Trua, anuncio del rey. Estaremos anunciando que el rey será coronado. Los reyes en Israel eran coronados en relación al séptimo mes. Qué interesante que la coronación del rey tenga que ver con Yom Teruah, con el mes de Tishrei. En la equivalencia del calendario nuestro occidental, nos reuniremos el martes 23 de octubre a las 8:30 de la noche para que los hermanos de Colombia que tienen una hora de atrás respecto de nosotros, y nosotros que estamos acá con calendario de niños y que es una semana normal en lo académico, pues que podamos hacer la celebración a partir de las 8:30. Tome nota, por favor, próximo martes, a partir de las 8:30 de la noche, estaremos celebrando el día de Yom Teruah. El día siguiente es un Shabbat alto. En lo posible, si usted tiene la capacidad, guárdelo como un día que le pertenece al Señor. Luego, 10 días después de Yom Teruah, es el día de Yom HaKippurín. Recuerda el juicio, recuerda la reconciliación. Será el jueves 2 de octubre del 2025. Este será un día de ayuno, no para humillarnos, sino para recordar que un día estaremos libres de las ataduras del hambre. Luego Sukkot será del 7 al 13 de octubre. Estamos hoy todavía a mes y medio para que comencemos a pensar cómo voy a construir mi sukkah, dónde la voy a poner, qué materiales voy a tener que conseguir, y lo planeemos y hagamos ajustes en nuestra agenda para cada noche de esos 7 días, del 7 al 13 de octubre, pasar una noche en la jupá y leer textos de la escritura. Finalmente, el último día, 14 de octubre, será Shemini Atzeret. Es después del séptimo día. El séptimo en la escritura significa todo lo que se hace aquí debajo del sol. Al terminar Sukkot, todo lo que se hace debajo del sol un día terminará. Y entonces vendrá Shemini Atzeret, que significa la eternidad con el eterno, que significa los cielos nuevos y la tierra nueva. Con esta panorámica en mente y con esta última transparencia, para que tomen la foto, para que tomen nota de la agenda en las fechas, tengamos la alegría, el gozo de mirar al pasado, a la obra redentora, pero mirar al futuro glorioso y maravilloso que nos espera. Hermanos, cómo es de maravilloso y de pedagógico nuestro Elohim.
Él no dijo, vuelvo pronto y hasta luego. Él nos dejó toda una serie de señales, toda una serie de convocatorias, nos dio una serie de claves para entender los tiempos, para ser entendidos acerca de los tiempos y las ocasiones. Los últimos días que estamos viviendo con el último incidente notorio cuando fue asesinado un testigo del Señor, un joven de 32 años, por ser un testigo fiel, como un Esteban moderno que fue apedreado, indican que estamos en una batalla espiritual que se está tornando cada vez más agresiva. La escritura dice que los días que vivimos son tiempos peligrosos, lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Y el apóstol Pablo definió muy bien cuáles son las características de los hombres de los últimos tiempos, que serán intemperantes. Lo que ocurrió, que terminó con la vida de un testigo del Señor, demuestra que los hombres de los últimos días son intemperantes, que los hombres de los últimos días son amadores de sí mismos, que los hombres de los últimos días son amadores de los deleites más que de Adonai. Indica que la batalla entre la luz y las tinieblas se está agudizando. Indica que si miramos los tiempos que vivimos, tenemos señales muy claras de la descomposición terrible del mundo en que vivimos. Indican los eventos de la geopolítica que en cualquier momento esto puede conducirnos, que puede conducirnos a una catástrofe nuclear. Es tiempo, hermanos, de que nosotros ordenemos nuestra vida. La pregunta que yo me hago a mí mismo y que le hacía a mi esposa en esta semana: ¿qué manera tendríamos para planear nuestra vida si alguien nos dijera, Oscar y Amanda tienen los últimos 7, 8 o 9 años de vida disponibles que les quedan en esta tierra? ¿Cómo viviríamos los días? ¿Cómo viviríamos los días si percibimos lo eminente, lo cercano del regreso del amado en medio de la noche oscura? ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo ser prudentes? De verdad, ¿cómo estamos viviendo en la certeza de que el reloj está sonando en tiempo suplementario y que el Mashiach está a las puertas? Es una gran bendición que el Señor nos haya revelado la Torá y nos haya revelado sus convocatorias. Estas convocatorias de otoño tienen que ver con la lluvia tardía. Estas convocatorias de otoño tienen que ver con el bicurín, con la cosecha, con la siega. Machías le dijo muy claro a los discípulos, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? La cosecha, el bicurín, es esta temporada. Y les dijo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Me impresiona profundamente el testimonio o los testimonios que hemos escuchado esta noche en relación a los hijos. Conozco profundamente, muy de cerca, gracias al corazón de Dorita, que nos ha compartido a mi esposa y a mí como pastores las luchas con su hija. Conozco profundamente la manera como un padre se
Duele en el corazón cuando un hijo no camina como nosotros anhelamos. Conozco profundamente que hay muchas emociones que se involucran. Hay angustia, hay frustración, hay dolor, hay vergüenza, hay mucho enojo. Pero qué precioso que el Ruach HaKodesh intervenga en nuestras vidas. Mis amados hermanos, ¿cuántas personas a nuestro alrededor, si hoy sonara el chofar, se quedarían por fuera y pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos de familia, nuestro cuñado, cuñada? Y por esa razón, como dice el apóstol Pedro, el Señor no retrasa su regreso, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente porque no quieren que ninguno se pierda. Hay hermanos míos que si el Machía llegara ahora, yo no quiero que se queden fuera de las bodas. Hay hijos míos que si el Machía llegara ahora, hay nueras mías, hay yernos míos, hay nietos míos. La pregunta es, si el Machía llegara ahora, si el sonar del chofar fuera en esta temporada, como cuando vino el diluvio, ¿ellos entrarían al arca? Hermanos, si cada uno de los miembros de Camino a Sion en oración, en ayuno y en comunicación y búsqueda permanente de momentos y oportunidades para comunicar el Evangelio a los que amamos, y nos aseguremos que ellos entrarán con nosotros al desposorio junto con el Mashiach. Esperarlo a Él debe ser nuestra pasión. La esperanza de Él nos debe ubicar en las agendas, nos debe ubicar en las prioridades. Algunas veces el mundo nos distrae más de lo que nosotros nos imaginamos y algunas veces perdemos de vista prioridades importantes espirituales y nos distraemos con lo corruptible y perecedero. Yo quisiera invitarles, pensando en esto, a que oremos aquí. El 23 de septiembre. Oh, gracias a mi amada esposa. Miren, ahora lo corrijo cuando lo envío, coloqué martes 23 de octubre. Perdonen mis amados para John Trua. Muy amable, Amanda. Qué bendición tenerte por mi esposa, Luis mi Soto, cielo. ¿Ah? Luis Soto. Ah, Luisito Soto. Ay, Luisito, gracias. Octubre 25, octubre no, martes 23 de septiembre. Ahora lo corrijo. Un abrazo, Luisito. Este martes. Por eso necesito que no faltes al Chafat. Porque imagínate que yo diga, como decía mi amigo Genao, un disparate como el que estoy diciendo y nadie me lo permita ver. Ahora corrijo. Es martes 23 de septiembre, próximo martes. Vamos a orar, hermanos. Vamos a disponer nuestro corazón para orar. Preguntémonos, ¿estoy escuchando la voz del chofar espiritual? ¿Realmente estoy siendo llamado a despertar? ¿Realmente estoy arrepintiéndome del descuido, de la desobediencia? ¿Estoy escuchando el chofar? ¿Estoy apercibiéndome con aceite que significa obediencia a la Torá? Eso indica que me estoy tomando el trabajo de escuchar la voz de alarma. El chofar suena y aquí lo hacemos sonar cada Shabbat con un sentido de alarma. Tengo claro que el rey es Mashiach y que es el único rey que merece ser coronado. Con cuánta desesperación, tristeza y pesimismo miro las
campañas electorales en todos los países, porque no hay de dónde echar mano para encontrar un líder que saque este mundo de la locura y la oscuridad. Pero hermanos, el rey viene pronto. Él no ha consumado la boda con nosotros. Él ahora está haciendo un ministerio sacerdotal para limpiarnos y prepararnos, pero Él va a regresar. Realmente estoy viviendo dándole valor al hecho maravilloso de que fui reconciliado a través de un Yom Kipurín que no ocurrió en Jerusalén, sino en el cielo. Le doy valor a una salvación tan grande. Piensa, mi hermano, mientras oramos. Realmente mi anhelo es construir un reino en esta tierra, un emporio en esta tierra. ¿Realmente estoy viviendo como si un día me voy de aquí o pienso que jamás me iré? ¿Realmente me estoy preparando para morar con el Eterno en su reino, en un Sucot que ya no será en esta tierra? Oh Dios, ven pronto. Estoy permitiendo que el Ruach HaKodesh me transforme para poner por obra sus mandamientos. Esa es la lámpara que necesita del aceite de mi sujeción. Oh Adonai, examina nuestro corazón. Oh Adonai, por tu Ruach HaKodesh, prueba nuestro corazón. Ve si hay en nosotros camino de maldad. ¿Te sientes realmente vestido de lino fino, blanco y resplandeciente? Y la palabra más contundente, la pregunta más contundente, pensando en los que amo, en aquellos que tengo la oportunidad de influenciar, estoy ayudando a otros a reconocer el tiempo profético que estamos viviendo. En el silencio de nuestro corazón, delante de Adonai, te pedimos, amado, amado Rey, restáuranos ahora, restaura el primer amor. Si el Rey te dice o me dice esta noche, has dejado tu primer amor. Hermanos amados, el primer amor no es un tiempo sentimental de cantar canciones espirituales, lo cual es hermoso. El primer amor tiene que ver con la obediencia a los mandamientos. ¿De qué manera estamos preparando el corazón para encontrarnos con el Rey? Si sonara el chofar esta noche, ¿estaríamos preparados? ¿Podríamos realmente, si sonara el chofar, salir a recibir al esposo? ¿Qué te ha dicho el Ruach HaKodesh esta noche al escuchar esa parábola? ¿Cómo el Ruach HaKodesh, que no nos engaña ni nos miente, nos dice ahora? ¿Qué nos está diciendo el Ruach HaKodesh ahora? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí? ¿Soy prudente? ¿Soy insensata? ¿Cómo soy como la novia? Voy a preparar lugar para vosotros y cuando venga os tomaré para que donde yo esté,
vosotros estéis conmigo. Nos estamos preparando con lino fino, blanco y resplandeciente, mis amados hermanos. Bendito sea su nombre por su palabra. Bendito sea su nombre. Bendito sea Él. Padre de los cielos, Señor, te damos tantas gracias, Dios amado, por esta tarde, por lo que nos has mostrado, nos has enseñado, nos has edificado, Señor, por los testimonios, por esta poderosa palabra previa a tus fiestas de otoño. Gracias por la exhortación oportuna. Gracias por hablar tan directo, de una manera tan clara a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Señor, queremos en este momento adorarte, presentar nuestro ser en adoración a ti, Señor. Queremos darte tantas gracias, Señor, porque vemos tu amor, vemos tu cuidado, vemos, Señor, tu cercanía en todo lo que nos has permitido experimentar esta tarde, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te bendecimos, te adoramos. Sigue hablando a nuestro corazón, Señor. Que esta palabra no se quede en conocimiento, sino que pueda provocar en cada uno de nosotros Teshuvah, volvernos a ti, Señor, en primer amor, en esa obediencia pura y sincera, Señor. Señor, regálala, por favor. Quita toda religiosidad Por favor. de nuestra vida, Señor. Que podamos verdaderamente servirte y participar de lo que tú estás haciendo en este tiempo, que es recoger a tu pueblo, Señor. Alrededor de nosotros hay tantos que todavía no te conocen y hay tantos que diciendo conocerte, Señor, no han descubierto su identidad en el pueblo escogido. Desconocen la eficacia de la obediencia a tus preceptos como el camino que tú diseñaste para la santidad. Así es, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios amado. Quiero orar por los diezmos y las ofrendas. Señor, te damos tanta gracia, Señor,